Bueno, estábamos aquí, ¿no es cierto? En relación de caudales. Bien, hay un criterio que se aplica justamente en este punto, cuando llegamos a la relación de caudales. En base a esta relación, se tiene que mantener o aumentar el diámetro, ¿sí? Y esta relación, según literatura, por ejemplo, denme un momento para en nuestra norma. No lo tenemos específicamente en la de 1992, pero si nos referimos a la norma de 1997, que es un poquito más actual, aquí ya se menciona algo sobre la relación máxima. Entonces, fíjense aquí lo que dice condiciones hidráulicas y luego nos dice que el calado máximo, en literal, el calado máximo de agua en las tuberías no debe sobrepasar el 75% del diámetro. Esto quiere decir que la relación tirante-diámetro, ¿sí? Si quisiéramos aplicarlo con esta relación, perdón, no es esta, es esta de aquí. Si quisiéramos aplicarlo con la relación Y sobre D o tirante-diámetro, esta de aquí no debería ser mayor al 75%, ¿sí? O sea, máximo 0,75. Y hay otros criterios que se utilizan en cambio la relación de caudales, caudal de diseño sobre caudal a tubo lleno, que se establece como máximo en 85%. Sin embargo, por ejemplo, si revisamos en el texto guía, también tenemos una tabla en la que se nos recomienda porcentajes en función de los diámetros de las tuberías. Ahora se los indico. Estaría aquí, mire, en la tabla 15.4, por ejemplo, para rangos de diámetros de 200 a 600 milímetros, se establece una relación máxima de, del 60%. Y para diámetros mayores a 1200, del 90%. En realidad que lo que se suele hacer es en función de nuestra recomendación de el calado máximo de agua en tuberías no debe sobrepasar el 75%. Aquí se suele em, adoptar máximo hasta un 85%, que equivale aproximadamente a un 75% de relación tirante-diámetro. Esto ya depende también del diseñador, ¿cierto? Porque si yo a mi proyecto le quiero dar mayor factor de seguridad, pues yo aquí pondría un porcentaje menor, ¿no es cierto? No 85%, sino, por ejemplo, un 75%. ¿Qué me garantiza eso? Que siempre voy a tener un borde libre eh, eh, como, como factor de seguridad, ¿cierto? O sea,
nunca mi tubería trabajará a tubo lleno. Y cuando llegue al 75% de capacidad entre caudales, lo que tendría que hacerse es automáticamente pasar al diámetro siguiente de la serie de diámetros comerciales. O sea que si en una de estas se llegara al 85%, automáticamente acá, ¿no es cierto? Tendría que subirse al diámetro comercial superior, que es el de 250. Entonces, eh, eh, el primer criterio, ¿no es cierto?, en orden, sería el de la capacidad de los tubos en función de las relaciones de caudales. Entonces, podría como máximo dejarse hasta un 85%. Como les digo, eh, entre normas se difiere esto también y depende, claro, de mucho del factor de seguridad que se le quiera dar a la tubería. Toda vez que eh, cuando se tienen alcantarillados que no son muy controlados en su fase constructiva, se corre el riesgo de que existan muchas conexiones ilícitas o clandestinas. Y en épocas de lluvia, si es que los diámetros no tienen capacidad, pues simplemente los alcantarillados colapsan. Entonces, bueno, tampoco es una garantía de que porque le demos un 5% o un 10% más de capacidad, eso no nos garantiza nada. Pero como les digo, con fines de tener una cierta seguridad para caudales de aguas residuales domésticas, perdón, para caudales de aguas residuales, bueno, se puede trabajar en el orden de un 75 hasta un 85%. Entonces, simplemente eso, ¿sí? Relación de caudales nos definirá eh, el cambio de diámetro o también si se mantiene. Por ejemplo, fíjense en esta hoja, en ninguna parte yo ni siquiera me acerco al 85%. Fíjense que lo máximo, ya claro, cuando el tubo está eh, con, con todo el caudal recogido, creo que el mayor está en un 18%, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que la tubería trabaja sumamente cómoda, ¿no es cierto? No tiene mayor carga, no está trabajando ni, ni a la cuarta parte de su capacidad. Entonces, esa tubería de 200 milímetros definitivamente es más que suficiente para esta población. No se requiere eh, aumentar el diámetro a 250 milímetros por ningún motivo, ¿sí? Y claro, con esto nos podemos dar cuenta que en realidad, si la norma lo permitiera, tranquilamente este sistema trabajaría con 150 milímetros. Pero no se puede porque existen reglamentos, normas, ¿no es cierto?, en donde se establecen diámetros mínimos. Definitivamente eh, se, se coloca el mínimo de 200 y la verdad es que con esto, incluso si el proyecto está diseñado para, por ejemplo, 25 años, eh, tranquilamente, si el material así lo permite, ese proyecto puede durar mucho más, ¿cierto? No los 25, sino unos 30, unos 40, hasta unos 50 años tranquilamente, si no sucede nada que deteriore las tuberías, porque capacidad hidráulica tiene, como les digo, solamente en condiciones de caudal de aguas residuales. Bien, entonces, una vez que
está explicado esto correspondiente al criterio de relaciones de caudales, continuamos, ¿no es cierto?, con las relaciones de velocidades, que justamente esta era la tarea que ustedes tenían que realizar para que su hoja quede automatizada y a través de un buscador, ¿no es cierto?, compare esta relación de caudales y asigne la relación de velocidades. Y esa hoja de relaciones hidráulicas no solamente debe servirnos para la relación de velocidades, sino que también debe servirnos para obtener la relación del radio hidráulico sobre el diámetro, a partir del cual obtenemos el radio hidráulico y podemos obtener el esfuerzo cortante, ¿cierto? Toda vez que el esfuerzo cortante se calcula con el peso específico del agua, ¿cierto?, multiplicado por el radio hidráulico. Entonces, es por eso que nos sirve también obtener esta relación y multiplicado por la pendiente. Y tenemos un valor en pascales. ¿Qué otra relación es importante en esta hoja de relaciones hidráulicas? Pues la relación de tirante-diámetro, que también, como les mencionaba, puede ser utilizada como criterio de diseño, porque, por ejemplo, la norma ecuatoriana justamente nos recomienda esa relación, ¿no es cierto? Cuando habla del calado máximo se está refiriendo al tirante, ¿no es cierto? El calado máximo de agua en las tuberías, refiérase esto al diámetro, ¿cierto? Entonces, el calado máximo de agua en las tuberías no debe sobrepasar el 75% del diámetro, significa esta relación. Entonces, que se puede utilizar o esta o esta. Esta permite un poquito más, ¿no es cierto?, hasta un 85%, y esta hasta un 75%. Fíjense, siempre es más alta. Eh, bueno, por aquí tengo una relación más alta, miren, del 23%. Bueno, y ustedes, claro, posiblemente se preguntarán, ¿por qué tengo relaciones más altas en, en tramos en donde tengo menores caudales y no tengo acumulado todo el caudal? Es por la pendiente, ¿no es cierto? No es lo mismo tener 10 litros por segundo en una pendiente del 5 por 1000 que en una pendiente del 70 por 1000, por ejemplo. Lógicamente que las relaciones cambiarán. Entonces, fíjense, si aquí tengo 23%, miren, acá tengo un 33%. Entonces, siempre eh, esta relación va a ser un poco más alta, ¿no es cierto? Por eso se limita a un valor menor. Bueno, continuamos. Otro dato que es importante em, sería la energía, ¿no es cierto? Que en definitiva resultaría de sumar la altura de la lámina de agua en el tubo, que sería el tirante, más la carga de velocidad. Y la carga de velocidad, bueno, la calculamos con velocidad al cuadrado sobre 2g de esta velocidad, ¿cierto? Entonces, conociendo la energía, podemos nosotros hacer el empate de las tuberías justamente con el criterio de la cota de energía, ¿sí? Y este criterio de la cota de energía es el más recomendable. Ya vamos a ver por qué. Eh, porque claro, también en el texto tenemos criterio, otro criterio de empate, y ahora nos vamos a centrar un poquito en estos criterios de empate justamente. A ver, aquí está. Entonces, a ver, antes de pasar aquí, ¿tienen alguna pregunta sobre esto de las relaciones? Adelante, por favor.
Ingeniero, yo tenía una pregunta, Dígame. pero era con respecto a unas columnas que se encuentran ocultas ¿Sí? y son utilizadas para calcular el diámetro, según lo que vimos en bueno, para sacar las otras ecuaciones, estaban utilizadas para calcular el diámetro. Sí, Y bueno, son ¿es eso a qué se refiere? sí, yo las colocaba, hay algunas ocultas que están colocadas justamente es para ahora veamos, por ejemplo, sí, el primero de prueba, ¿cierto? Y por la razón de que directamente no, bueno, yo no lo podía hacer, posiblemente ustedes sí, pero directamente no podía realizar la condicionante para que en el caso de que estas relaciones cumplan o sobrepasen lo indicado, automáticamente el programa me cambie de diámetro. Entonces, justamente para automatizar y que en el caso de que esto sea superior a 85, aquí me asignen una serie de diámetros. Es por eso que acá le había puesto 50, que sean múltiplos superiores a 50, porque la serie de diámetros viene con 200, 250, 300, 350. Pero bueno, no era nada más que por eso, pero por eso están todos estos con prueba y no son definitivos. Ahora que si ustedes mm, no quieren, por ejemplo, automatizar esto para que, para que la hoja automáticamente, si es que esto es superior al 85%, acá se suba a 250 y simplemente ustedes lo quieren hacer manual, no necesitan ninguna de estas, ¿sí? Que están ocultas, pero son solamente, como les digo, cálculos eh, preliminares para automatizar. Ustedes no le hagan mayor caso a esto. Los que en realidad son los que valen, los que quedarían, digamos, en un diseño definitivo y que se presentarían como memoria de cálculo, bueno, son los que se ven. Los que están ocultos solamente son, como les digo, para automatizar esto de los cambios, ¿sí? Nada más. Y con eso no, no, no hay razón para que se confundan. Lo de las pruebas, nada, nada que ver. Ustedes solamente háganle caso a las columnas que están vistas. Y si, por eso les digo, y si también en el momento que están desarrollando ven que necesitan una columna de prueba oculta que también la van a utilizar para hacer alguna automatización, pues la usan. Si no, no, ¿sí? Eso nada más. ¿Está bien? Entonces, ¿no sería necesario utilizarla sino automatizar con la que ya tenemos? Claro, por eso le digo, sí, estas no le hagan caso. O sea, ya les digo, yo en el momento que iba desarrollando la hoja, eh, necesité utilizar otras columnas, pero era con ese fin. Por eso les digo, ahora, em, si no quieren automatizar, tampoco es tan necesario la columna de diámetros. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, casi no se requiere. O sea, prácticamente no se requiere en alcantarillado sanitario pasar de 200, a menos que tengamos ya poblaciones muy grandes. Por ejemplo, poblaciones ya que superen los 3.000, 5.000 habitantes, y llegaríamos, digamos, a unos 250. Digamos que estamos con poblaciones de 7.500, 8.000, 10.000 habitantes, posiblemente lleguemos a los 400 milímetros. Pero son tres cambios de diámetro que posiblemente si, si automatizamos no hemos ganado mucho porque eh, vamos a tener dos o tres ocasiones en las que se nos presenten estas relaciones en el orden del 85%. Bueno, por eso les digo, ya depende de lo que ustedes quieran obtener al final con su hoja. Claro, si hay alguien que, como les dije desde un principio, presenta una hoja muy bien elaborada, muy completa, muy desarrollada, muy automatizada, pues, tendrá
su consideración adicional. Pero las que valen, y si ustedes lo pueden hacer automatizando, son estas. ¿Sí? Las otras que están ocultas, ignórenlas. ¿Estamos? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? A ver, yo pregunto entonces. A ver, ¿cómo les fue con las relaciones? ¿Las pudieron ya calcular a todas las relaciones hidráulicas? Sí, ingeniero. Bueno, de mi parte sí. Ya, muy bien. No tuvieron mayor inconveniente entonces. Ahora, claro, si las relaciones hidráulicas están calculadas, em, cuando aquí se tiene con fórmula, la hoja se vuelve muy pesada. Entonces, si ya las tienen calculadas, bueno, podrían solo dejarle texto. O si no hay problema, bueno, dejan con todo, con ecuaciones. A ver, alguien que quiera compartir el cálculo de las ecuaciones hidráulicas, va de las relaciones Sí, hidráulicas. ¿le puedo compartir yo, ingeniero, tal vez? Adelante, sí, ya dejo ahora de compartir. Sí se visualiza, disculpe, ingeniero. Sí, Patricio, explíquenos a ver algo de lo que hizo. Creo que está sin audio. Ahí sí, perdón. Para las relaciones hidráulicas, las obtuve mediante las fórmulas que se presentaban en el libro de Máximo Villón, Ya, como se pueden observar aquí. Y luego, bueno, solo con el comando de lo que es del comando de buscar, fui lo que es analizando la relación de caudal de diseño versus el caudal calculado para ir arrojando los resultados que me botaban en las relaciones hidráulicas. ya. Y lo del esfuerzo cortante, pues en el texto base fui viendo la fórmula y le fui calculando. Ya. En las relaciones hidráulicas, a ver, hay dos ángulos, ¿no es cierto? Para cuando el tirante, Ahí, ingeniero, ¿no es cuando el tirante es 0,5 cambia después de eso? exactamente, porque cuando, ¿no es cierto?, está menor a la mitad del diámetro, tenemos un ángulo y cuando supera ya tenemos otro tipo de ángulo. ¿Ahí qué encontraron? ¿Alguien puede explicarlo o qué hicieron? ¿Sirve la misma fórmula para cuando el diámetro es inferior a 180? Cambia la fórmula de teta. Yo hice 2 hojas Ya, a ver, y ahí la coloqué. ya Patricio, gracias. A ver, Ya, Ariana. ingeniero. Ya le comparto. Em, igual que el compañero, terminé con el libro de H. Canales de Máximo Villón. Ya, Y, y la fórmula para una relación tirante-diámetro hasta 0,5 es del coseno de 1 - 8 por esta relación y por 1 - esta relación. Después del 0,5, esta fórmula cambia y es 2 por pi menos el coseno de 1 - 8 por la relación por 1 menos la relación. Y ya. con esto todas las ecuaciones se mantienen, solo cambia la fórmula de teta.
A ver, comparemos con una relación mía. A ver, tiene usted, vamos con 0,75 de relación. Le puedo colocar aquí el 0,75. Exacto. ¿Y a cuánto nos da el de velocidades? Uno, Velocidad. ujú, 1,13. Sí, La velocidad o sí, sí, la relación de velocidades. sí, 1,13. Ya, espérame un segundo para brevemente hagámosle una. A ver. A ver, yo tengo 1,13, 34, 73 más o menos. ¿Cuánto tiene usted? Sí, 1,13, 34, 72, 89. Ya, sí. Sí, bueno, entonces no hay nada más que hacer. Está bien, ¿cierto? Está Ujú. completo. La idea justamente es de que lo hayan determinado ustedes y que tengamos ese nivel de precisión, o sea, con ese número de decimales. Porque de otra manera, utilizando lo que se tiene en los textos, en realidad que toca simplificar muchísimo y no se obtienen los resultados con la precisión que, que se merece. Entonces, luego, ojalá ya esta semana podamos hacer comparaciones con lo que hace Seward James y van a ver que eh, lo que ustedes han realizado de las relaciones hidráulicas nos dan valores prácticamente iguales en la hoja como en Seward James. Y con eso, bueno, lo que estamos haciendo es asegurándonos también, de cierta manera, eh, haciendo como una especie de validación de que lo que estamos realizando está bien. Bueno, Seward James es un software comercial, profesional, de muchísima trayectoria, muchísimos años de experiencia que lo utilizan, ¿no es cierto? Las mejores empresas de alcantarillado del mundo utilizan Seward James. Y es una muy buena referencia para comprobar lo que nosotros estamos haciendo. Bien, muchas gracias, Ariana. Bueno, continuando, paso nuevamente a compartir. Entonces, esto también de las cotas que les había dicho que le hagan, ¿no es cierto? Una hojita aparte ya ordenada con el número de pozo y de la cota para que a través también de un buscador nos asignen, ¿no es cierto? Y no tengamos que nosotros estar ingresando manualmente cotas. Bueno, entonces ustedes llegan aquí, ¿no es cierto? Una vez que tenemos relaciones de velocidades, basta con multiplicar esta relación por la velocidad tubo lleno y tenemos nuestra velocidad a sección parcialmente llena. Ahora, em, no existe una fórmula para calcularla directamente, ¿no es cierto? Y tampoco existe una fórmula para calcular directamente esto. O sea, ¿en qué sentido? De que ustedes aquí en esta columna le ingresen una fórmula y les calcule la relación directamente, o que aquí en la columna de velocidad de sección parcialmente llena también ingresen una fórmula y calcule la velocidad directamente. Que yo sepa, no la hay, pero si alguien encontró algo y nos quiere compartir, nos hace saber, que también sería interesante, pero que yo sepa, eh, en todo texto siempre se calcula a través de las relaciones hidráulicas a sección parcialmente llena. Bueno, entonces siguiente paso sería eh, la carga de velocidad, ¿no es cierto? Que es la velocidad al cuadrado sobre 2G. Listo. Siguiente paso, de su misma hoja,
de relaciones obtienen la relación radio hidráulico diámetro. ¿No es cierto? Siguiente, al multiplicar el radio hidráulico diámetro por el diámetro interno, ustedes estarían obteniendo el radio hidráulico, ¿no es cierto? El radio hidráulico del flujo a sección parcialmente llena. Finalmente, que nos podría ser útil el criterio del esfuerzo cortante. Entonces, con el radio hidráulico multiplicado por el peso específico, ¿no es cierto?, del agua residual, que igual en los textos se lo encuentra con el mismo valor que del agua limpia, que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Bueno, entonces peso específico por radio hidráulico y por pendiente, ¿no es cierto? Obtenemos esfuerzo cortante. Finalmente, la relación tirante-diámetro, ¿no es cierto?, que nos va a servir luego para la cota de energía. Ya mismo llegamos ahí. Entonces, si nosotros conocemos relación tirante-diámetro, podríamos despejarlo al tirante, ¿no es cierto? Podríamos despejarlo al tirante y tener también una columna en donde tengamos Y, o simplemente se hace un cálculo interno, ¿no es cierto? Como lo hago yo luego aquí en la energía, ¿no es cierto? Que multiplico esto de aquí por el diámetro y le sumo la carga de velocidad, ¿cierto? Entonces estoy sumando carga de velocidad más tirante, tengo la energía aquí, ¿cierto? Tendría la línea de energía o la cota de energía en mi tubería. Listo, una vez que estamos en la energía, ahí sí podemos hacer una pausa y pasar acá a la unión de los tramos de alcantarillados. Entonces, doy lectura a lo que dice aquí. Como se indicó anteriormente, la unión de los colectores se hace mediante un pozo. Para realizar el empate de los colectores en el pozo existen varios criterios. 1. Empate por la cota clave, cota superior interna de la tubería. 2. Empate por la cota de batea, cota inferior interna de la tubería. 3. Empate por el 80% de los diámetros. Y 4. Empate por la línea de energía. Hidráulicamente, lo correcto sería el empate por la línea de energía. Así lo hace Seward James, ¿sí? Seward James nos hace también el empate de los tubos por línea de energía. Sin embargo, en alcantarillados pequeños, y yo he visto algunos diseños que realizan los empates por cotas claves de las tuberías o por cotas bateas. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es cierto que sí se realiza eso en algunos empates, en algunos pozos? Puede suceder que la cota de energía de la tubería de salida sea superior a la cota de energía de las tuberías de entrada. Y eso es lo que no se debe realizar. Entonces, la única manera de garantizarnos, que las líneas de energía trabajen de forma descendente, que es lo correcto, es calculando las líneas de energía. Si no calculamos líneas de energía y hacemos empates por cotas claves, esto no puede ser comprobado. Como les digo, se encontrarán con la gran mayoría de hojas de alcantarillado que no tienen el empate por líneas de energía. Incluso en un curso que di hace unos meses, había gente de Quito que no conocía este empate por línea de energía, porque están acostumbrados a hacerlo por la cota de las tuberías. Entonces, lo correcto es que ustedes lo hagan de la forma hidráulica, ¿sí? Sabiendo esto de las líneas de energía. Bueno, y a la larga, ustedes ahora mismo están con conocimientos muy frescos de hidráulica de canales y todo, bueno, ¿no es cierto? Y
Y esto es muy sencillo. Bueno, entonces dice aquí, de los métodos anteriores, los más utilizados son el empate por cota clave, que es el más simple, ¿cierto? Y el empate por línea de energía. De estos dos, el más acertado desde el punto de vista hidráulico es el empate por línea de energía. Y también, bueno, ya la elección depende, en primer lugar, de la complejidad del sistema, de los diámetros, ¿cierto? Para diámetros pequeños, alcantarillados muy sencillos, posiblemente que con el empate cota clave se pueda aceptar. Vamos a ver en qué consiste el empate por cota clave. Y bueno, se recomienda esto para diámetros inferiores a 500 milímetros. O sea que podría tranquilamente hacerse en el ejercicio que estamos nosotros desarrollando, pero em, luego vamos a ver que si no se hubiera utilizado el empate por cota de energía, eh, se producían errores, ¿sí? Ahora vamos a ver, miren, ¿en qué consiste esto? Esto es muy sencillo. Simplemente, al conocer la cota clave de la tubería de llegada, ¿no es cierto? Se le asigna una diferencia. Este delta HC es igual a la diferencia entre diámetros, pero siempre y cuando el diámetro de la tubería de salida sea mayor que el diámetro de la tubería de entrada. O sea, si D2 es 250 y D1 es 200, este delta C serían 50, ¿cierto? Y es el valor que se le asigna en este descenso para que la tubería de salida tenga eh, una cota inferior. ¿Qué pasa si los diámetros son iguales? No tendría el delta HC, ¿cierto? Entonces, perdón un segundo para contestar una llamada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, cuando yo tomé el curso de alcantarillado en la carrera, el profesor que nos enseñó, él tenía mm, la experiencia, claro, de los empates por cota clave. Y él recomendaba que, bueno, siempre este valor, siempre, claro, no está en los textos, eso lo recomiendan los profesionales en base a las experiencias, y recomendaba que este valor de delta HC siempre se lo considere en el orden de 3 o de 5 centímetros. Entonces, siempre le asignaban a la hoja de cálculo que toda tubería salga con 5 centímetros más abajo, pero no tiene una explicación hidráulica. Bueno, se puede justificar para decir que se absorbe las diferencias de energías y las pérdidas que se puedan producir en los pozos, bueno, pero no tiene mayor justificativo. ¿Por qué 5? Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no 10? ¿Cierto? Bueno, entonces el empate por cota clave es netamente geométrico, ¿cierto? Solamente es con las cotas y listo. Ahora, el empate por la línea de energía, el empate por la línea de energía se tiene que hacer dependiendo si el flujo es subcrítico o supercrítico, ¿sí? Entonces ustedes en su hoja de cálculo, si quieren hacerlo a ese nivel de detalle, lo tienen a todo el procedimiento aquí. Yo en mi hoja de cálculo mm, lo hice independientemente de si es subcrítico o supercrítico. ¿Por qué? Porque, claro, era un alcantarillado relativamente de complejidad baja, ¿sí? ¿Por qué no tendría mucho sentido ya hacerlo? Eh, Porque, claro, no vamos a hilar tan fino en una hoja de cálculo. La idea es de que ustedes sepan
cómo funciona una hoja de cálculo. Incluso esta va a ser mucho más completa que las típicas hojas que se van a encontrar ustedes en el medio. Pero no le vería yo mucho sentido de hilar tan fino en, en flujos, si son subcríticos o supercríticos, toda vez que luego vamos a utilizar esto, ¿cierto? O sea, nosotros en definitiva, al final debemos utilizar Seward James, ¿sí? Y Seward James considera todo, absolutamente todo. Lo que ustedes necesitan es saber diseñar redes de alcantarillado a partir de una hoja de Excel para que toda la información que le proporcionen a Seward James, ustedes tengan el conocimiento y el criterio de lo que están haciendo, ¿sí? Para que no sean unos simples usuarios de un software, sino ustedes eh, sepan todo lo que hace el programa. Entonces, de esa manera, tenemos una hoja que tampoco tiene el nivel de, de cálculo avanzado que tiene Seward James, pero que tiene la base y que sabemos que hace lo mismo, ¿no es cierto? Pero ya para mayor detalle está Seward James. Ahora, si alguien quiere hacerla la hoja totalmente completa, con todo, ¿no es cierto? Con el número de Freud para determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico, y dependiendo de eso utilice una ecuación u otra, bueno, bienvenido, lo puede hacer. Lo que se requiere para este curso es hacer lo que yo les estoy indicando, pero si alguien quiere hacerla más completa y explicar las diferencias y las ventajas de tener una hoja mucho más completa y exponernos y tal, también bienvenido. Y se puede también considerar eh, o reconocer el mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, que le dediquen. Pero entiendo, ustedes están a full ahora también en este ciclo, así que no sé. Bueno, vamos a ver. Estamos en la energía y con esta cota, con esta línea de energía, pues ya nosotros podemos hacer el empate por cotas de energía. Y para eso nosotros necesitamos entonces conocer, ¿no es cierto? Si sabemos que la energía es igual al tirante más la carga de velocidad, para yo expresar esto como cota, entonces yo tengo que sumarle, ¿no es cierto?, a la cota interna de la parte inferior del tubo, tengo que sumarle este valor, ¿cierto? Entonces, para eso debo determinar esta cota, que se conoce como cota de batea, que es esta de acá. Entonces, para determinar la cota de batea, tengo que hacerlo a partir de la cota de rasante, ¿cierto? O sea, de la cota del terreno. Entonces, tengo estas columnas que prácticamente son datos que también se asignarán a través de un buscador, ¿no es cierto? Justamente de este arreglo de los pozos. Entonces, bueno, esta cota rasante tiene que asignarse en función de lo que se asigna a la numeración de los pozos. Entonces, teniendo cota de rasante, puedo determinar cota clave. Y la cota clave será, ¿no es cierto?, la cota de rasante menos la profundidad a la clave. ¿Sí? Entonces tendría, la cota clave es la parte superior o corona del tubo. ¿Sí? Una vez que tengo la cota clave, puedo determinar la cota de batea. ¿Cómo? Bueno, si tengo la cota clave, que es la parte superior del tubo, si quiero hacerlo de forma muy aproximada, bastaría con a la cota clave, ¿no es cierto?, restarle el diámetro. ¿Sí? Este diámetro interno. Si quiero hilar mucho más fino, ¿cierto?, y considerar todo, entonces a esta cota clave le restaría el espesor del tubo, una vez, ¿no es cierto?, el espesor menos el diámetro. Y tendría, yo en este caso no le he considerado el espesor,
pero si ustedes quieren, incluyanle también en la fórmula el espesor del tubo, que sería lo más exacto, ¿cierto? Considerar el espesor. Entonces, para eso, tendrían que determinarlo al espesor, que es, bueno, el diámetro externo menos el interno dividido para 2 veces, ¿no es cierto? Tendríamos el espesor del tubo. Como les digo, ya son valores del orden de los centímetros que tampoco son muy influyentes, porque en la construcción 1 centímetro en alcantarillado pues prácticamente no es nada. Em, Imagínense, los alcantarillados se construyen con máquinas y estar hilando tan fino en las zanjas, en las excavaciones, de que si 1 milímetro más o 1 milímetro menos o 1 centímetro, a veces eso es pasar el tiempo. Muchas de las veces, incluso se suelen redondear a valores de múltiplos de 5 o múltiplos de 10, porque también cuando se tiene, por ejemplo, no tiene sentido, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos profundidades o cortes con 3 decimales. En obra, ¿quién va a construir o a excavar con precisión de 3 decimales? Nunca, ¿no es cierto? Entonces también hay que ser un poco prácticos. Si bien es cierto, mm, la, el cálculo numérico, nosotros podríamos trabajar hasta con 5 decimales, pero eso ya traducido a los planos es un absurdo, ¿cierto? Nosotros, bueno, en el orden de 2 decimales se puede trabajar, pero ya 3 imposible, al orden del milímetro ya imposible. Bueno, una vez que tengo la cota de la batea, o sea, la cota interna del tubo, ¿cierto? Puedo calcular cota de energía. Y la cota de energía no es más que la cota de la batea más, ¿no es cierto?, la energía. O sea, eh, bueno, aquí me van a disculpar, bueno, las numeraciones no están en orden ascendente, ¿no es cierto? Se saltan, bueno, es porque yo suprimí muchas columnas y bueno, al final esto ustedes le corrigen para que todo quede con una numeración continua, para que tengamos un orden. En este caso, bueno, yo voy a hacer referencia a estos números, ¿sí? Entonces tendríamos que la cota de energía, ¿no es cierto? La cota de energía del, del pozo o del tramo de la tubería, del inicio de la tubería, ¿no es cierto? Sería la cota de la batea inicial más la energía. Y la cota de energía de llegada sería la cota de la batea de llegada más la energía, ¿sí? Y ahora aquí es donde tenemos que chequear los empates. Entonces, miren, yo aquí tengo resaltado justamente para el ejemplo. Miren, eh, por ejemplo, llego al pozo 13, ¿no es cierto? Llego al pozo 13 y tengo que, eh, antes de salir del 13, tengo que acumular otro ramal que viene, ¿no es cierto? Y descargan el 13. Entonces tengo 2 ramales que se unen en el pozo 13 y luego salen del pozo 13. Entonces, ¿en qué consiste el criterio del empate por cotas de energía? En el siguiente, miren, la cota de salida, ¿sí? La cota de salida siempre tiene que ser inferior a las cotas de entrada, las cotas de energía de entrada. Y claro, tengo que compararla entonces con la menor de las cotas de energía de entrada. En este caso entran dos, miren. Una que ingresa con 1912,68 e ingresa al pozo 13, ¿no es cierto? Y otra que ingresa con 1913,43. ¿Cuál de estas dos es menor? Pues la primera, ¿no es cierto? 1912,68. Entonces, la salida, la cota de energía de salida del pozo 13 debe ser igual o menor a esta cota de energía, ¿sí? Entonces, yo tengo que salir
dando corte aquí, ¿sí? Si fíjense que el corte de este es 2.25, si yo le pongo 2.25 justamente para salir con la misma profundidad, veamos qué pasa con la energía. 2.25, miren, si yo le pongo 2.25, o sea, estaría haciendo empate por cota clave. Fíjense lo que pasa con la energía. Tengo 1912.72 y acá tengo 1912.68. Estoy con una salida más alta que la energía de entrada y eso no es correcto. Por ello, se tiene que ir chequeando hasta que la cota de energía sea igual o menor. Yo recomiendo que siempre sea menor en el orden de unos centímetros. ¿Por qué? Porque en los pozos se produce pérdida de energía que no la estamos considerando. Entonces, si nosotros em, muy rara vez se consideran y se calculan pérdidas de energía en los pozos. Sin embargo, hay metodologías que las utiliza también Seaward Gyms, que si las queremos utilizar y considerar pérdida de energías en los pozos, también en la mayoría de casos, las pérdidas de energías en los pozos suelen estar en el orden de 1 hasta unos 5 centímetros. Entonces, miren, al yo salir con 2.25, estoy incumpliendo el criterio de energía, entonces voy a bajar a 2.30, por ejemplo. Y fíjense que ahí estoy con una energía de 1912.67, ¿no es cierto? Que está prácticamente em, con un valor inferior. No, estamos con 0.01, ¿cierto? Que sería 1 centímetro más abajo. Ahora, ¿qué pasa? Eh, en la práctica se recomienda que por lo menos esté unos 3 o 5 centímetros más abajo por cualquier cosa, por seguridad, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner 2.32 y fíjense, aquí estoy con la energía de salida en 1912.65 y la de entrada es 1968. Hay una diferencia de 3 centímetros. Podría quedarme con ello. Y claro, la otra no hay ningún problema porque esta está sumamente más arriba, ¿sí? Incluso si tomen en cuenta que si la diferencia entre la tubería de llegada y la tubería de salida es mayor a 60 centímetros, se coloca una cámara de caída o pozo de salto, ¿no es cierto? Es por ello que aquí está haciéndose esta resta, miren. Y aquí tengo 0.78. Entonces, claro, en este tramo, con esta tubería, se tiene que colocar un pozo de salto, o sea, una cámara de caída, ¿sí? Esa es la manera de hacer el empate por cotas de energía. Y eh, puede suceder que a un mismo pozo le lleguen hasta 3 tuberías, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que comparar con las 3 tuberías, ver cuál de esas 3 tuberías que están entrando al pozo, cuál de ellas tiene la menor energía y en base a esa, hacer el cálculo para la salida de la cota de energía, ¿no es cierto? Hacerla en función de la energía de la tubería de entrada que presenta el menor valor. Entonces, esa es la manera de hacer el empate y eso es lo correcto, ¿sí? Finalmente, ¿qué tengo acá? Yo tengo en cambio una tablita de cotas constructivas. ¿Por qué? Porque todo esto que hacemos el cálculo hidráulico se hace al eje del pozo. Si ya queremos hacerle, em, si ya queremos hacerle exactamente a la salida y a la entrada del pozo, considerando el diámetro del pozo, ¿no es cierto? El diámetro del pozo hasta diámetros de 600 milímetros eh, es de 90 centímetros. Entonces, considerando el ancho del pozo, o el diámetro del pozo, yo puedo calcular ya las profundidades claves y los cortes constructivos, ¿no es cierto? No al eje, ya no al eje. Perdón, un segundito, ¿sí? Denme un minuto.
Bueno, gracias por la espera. Les pido disculpas. A ver, entonces queda claro lo del empate por cota de energía. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, por favor. Ingeniero, yo tenía una duda sobre la profundidad clave. ¿Ya? Este valor, sí, ¿a cuál es el que se refiere? No entendí muy bien eso. La profundidad es aquí, a la clave del tubo es la parte superior o la corona que también se conoce. ¿Y por qué le pongo? A ver, la profundidad a la clave sería lo que la norma establece como relleno mínimo. Siempre sobre la clave del tubo. El corte es otra cosa, ¿cierto? Porque el corte de la zanja ya será la profundidad más el diámetro externo. Pero la profundidad a la clave sería todo el relleno que va a estar sobre el tubo. ¿Sí? Ah, ya, gracias, ingeniero. Sí, Ya. gracias. Entonces, bueno, los términos clave significa la corona del tubo y batea es el invert, ¿no es cierto? La parte inferior interna del tubo. Es bueno conocer también esos sinónimos porque en Seward Gyms, claro, no se conoce como clave, sino como corona y no se conoce como batea, sino como invert. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Una consulta sobre lo que es la profundidad y la cota clave. ¿Cuál es la independiente allí? Porque se manejan según la cota rasante, ¿no? A ver, Fabián, O sea, lo que quiero consultar es sobre, para obtener, por ejemplo, la cota de batea, sí, necesitamos una profundidad, ¿no? sí, Ya, entonces esas columnas serían dependientes de las columnas de profundidad. no, a ver, vamos desde aquí. Cota rasante es la cota del terreno, ¿cierto? La cota clave ya sería, fíjense, ya tenemos esta, ¿no es cierto? Menos esta. Entonces la cota de clave ya es la diferencia entre la cota de rasante y la profundidad. Y la cota de batea ya será en cambio la cota clave, como ya tenemos hasta aquí, menos el diámetro. O sea, sí, lo que decía es que la cota clave dependía de la profundidad y de la cota rasante. No es como un valor independiente que nosotros colocamos. No, la cota clave se calcula en función de la cota de la rasante y de las profundidades que nosotros asignemos. La cota clave es calculada. ¿Sí? Sí, sí, ya lo entendí. Listo. Gracias. Bueno, Ingeniero, disculpe, sí, una pregunta. dígame. Para la profundidad a la cota clave, bueno, el mínimo dice que es 1.20, pero, por ejemplo, usted en la segunda fila le pone 1.52 y 1.53, así sucesivamente. Más o menos, ¿con qué criterio o recomendación nos podría dar para, de acuerdo a eso, nosotros ir poniendo esos valores? Ya. Bueno, generalmente el mínimo, el de 1.20, iría en los tramos de cabecera, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, yo, bueno, este diseño lo hice con profundidad mínima de 1.30. Eh, justamente por la tubería de alcantarillado pluvial. Porque, a ver, la norma nos recomienda relleno mínimo 1.20, tanto para alcantarillado sanitario como para alcantarillado pluvial. Pero
si tenemos ambos sistemas, uno tiene que ir más profundo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque por el cruce de tuberías. Entonces, bueno, yo en el diseño al pluvial lo puse con relleno mínimo 1.20 y al sanitario lo puse con 1.30. Entonces, aquí voy a colocarle como mínimo 1.30, ¿sí? Y la salida, fíjense, claro, yo aquí puedo llegar con 1.20, se cumple la velocidad. Y esto de si llego con 1.20 o con 1.50, recuerden, estaba en función del relleno intermedio que puede haber entre pozos, ¿no es cierto? O sea, el relleno a lo largo de toda la tubería. Recuerden que el relleno mínimo de 1.20 debe cumplirse a lo largo de toda la longitud de la tubería. Entonces, en el diseño original, para que toda la tubería tenga un relleno mínimo de 1.20, yo le había puesto aquí 1.50, ¿sí? Entonces, miren, con 1.50 yo hago el empate de energía, entonces tengo 1913.43, ¿no es cierto? Y 1913.44. Estoy saliendo con la cuota de energía más abajo, ¿no es cierto? Entonces ustedes se encuentran, claro, y miren, y de ahí, ¿no es cierto? Voy del 2 al 3, entonces tengo que asegurarme que al salir del 3, yo tengo una cuota de energía menor. ¿Sí? Y fíjense aquí, por ejemplo, voy de 1.52 a 1.52, llego con cuota de energía de 13.32 y salgo con 13.31. Aquí miren, salgo con 1.53 y llego a 2.19. Entonces, esto del 2.19 o del 1.52, esto depende de, primero, velocidades, ¿no es cierto? Que se cumpla las velocidades, o sea, la mínima. Y luego, depende también del empate por cotas de energía. Entonces, siempre cuando voy a salir, tengo que fijarme que la cuota de energía de salida sea igual o menor a la cuota de energía de entrada. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, la cuota de entrada es 12.84, salgo con 12.83. ¿Sí? Y bueno, esta que es la de que ya llegamos al pozo 13 y hay que acumular y esperar hasta salir del 13. Pero si seguimos revisando, miren, otro tramo de cabecera. 1.3, 1.52, que es dependiendo de los rellenos sobre el tubo. Y compara las cotas de energía, ¿no es cierto? 0.83, 0.82. Esta como es una sola línea, tengo 0.17, 0.16, 0.46, 0.45, 0.32, 0.29, 0.36, 0.34, 73, 70. ¿Sí? Y llego a acumular todo en 13 y salgo. ¿Sí? Ahora, como les digo, esto depende también de los perfiles. Entonces, ahora si me permiten un segundo, voy a abrir unos perfiles para ver si ahí le aclaramos un poco más. Entonces, fíjense, el momento que uno va asignando, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí miren en la guitarra, ya no va el relleno, sino que va el corte, ¿no es cierto? En la guitarra va el dato de acá, ¿sí? El corte, el que sería ya constructivo. Pero la razón por la que muchas de las veces el relleno tiene que ser, perdón, el corte tiene que ser mayor es, por ejemplo, por situaciones como estas, miren. Si yo aquí a este pozo le pongo, por ejemplo, 1.20 de salida de la tubería,
esta depresión ya hace que no me cumpla, ¿no es cierto? El relleno mínimo. Entonces, por ello es que toca a la tubería a veces bajarla más hasta que todos estos intermedios cumplan. Por ejemplo, miren aquí, ¿cierto? El pozo está ubicado justo en este cambio de dirección. Pero existe toda esta depresión y hay que chequear entonces que los rellenos mínimos sobre el tubo sean 1,20. Entonces, esos cortes que yo voy asignando en mi hoja tienen que ser justamente en base a los perfiles de terreno que yo tengo. Ahora, claro, si yo tuviera pues esto, ¿no es cierto? Una línea recta que me une, no habría problema, pero esto no es real. Otra situación sería que yo esté encargado de hacer el diseño vertical, entonces yo sí podría también ya procurar que todo sea uniforme. Pero cuando ya hay calles construidas, eh, en definitiva nos encontramos con situaciones como estas. Y esa pregunta, por ejemplo, que me hace el estudiante, que cómo sabemos cuánto le asigno si bueno, en los tramos de cabecera asignan el mínimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, en toda fila que tengo estas T's, salgo con el mínimo, miren, aquí tengo esta T y salgo con el mínimo de 1,30, que como les digo, yo le puse 1,30 porque el alcantarillado pluvial salí con 1,20. Si solo fuera sanitario, aquí todo podríamos salir con 1,20. Entonces, fíjense, en todos los tramos de cabecera tengo el mínimo, ¿sí? Y el resto de cortes o de profundidades los voy asignando en función de una de este criterio de velocidad y la otra, ¿no es cierto? Porque miren, aquí, por ejemplo, estoy con 0,48. Estoy saliendo, miren. ¿Qué pasa en este tramo? Este tramo está interesante para analizarlo. Voy a resaltarlo. ¿Qué pasa en este tramo? Miren. Si yo salgo con 1,30 y bueno, digo, voy a ponerle aquí 1,50. Digamos que con 1,30 y 1,50 ya me cumplen los rellenos en toda la longitud del tubo. Pero no me cumplen velocidades, ¿sí? Estoy con pendientes a la inversa, ¿sí? Entonces, miren, tengo que ir asignando hasta que, ¿no es cierto? Esta velocidad de aquí me cumpla. En definitiva, tengo que llegar al 0,45. Entonces, estos valores, ¿no es cierto?, dependerán tanto de la velocidad. Otro dato que debería yo chequear es que también tengan pendiente mínima. Y les había dicho que la pendiente mínima es del 5 por mil. Fíjense, aquí estoy con 0,44 de velocidad. Todavía me falta un poquito para llegar al mínimo. Y acá también estoy con 4 por mil. Entonces esto con 2,25 posiblemente no. Entonces fíjense, ahí tengo 0,48 y la pendiente mínima del 5 por mil. Y claro, tendría que ver que si con este corte en mi perfil todo el relleno a lo largo de la tubería cumple con el mínimo de 1,20. Si todas esas condiciones se cumplen, doy por diseñado mi tramo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, el complemento, ¿cierto? El complemento de un diseño de alcantarillado son los perfiles. De nada me sirve tener yo una hoja de cálculo en donde se cumpla todo, la parte hidráulica, ¿cierto? La parte de cortes, pendientes y todo está bien. Y si eso luego lo paso a perfiles y en los perfiles me encuentro con que no se cumple los rellenos,
pues definitivamente no está bien. Hay que nuevamente chequear y comprobar todo. Entonces, esto de ir chequeando rellenos a lo largo del tubo, pendientes mínimas, todo eso, luego acá Seward James tiene esta opción de restricciones de diseño. Y aquí fíjense, nosotros le indicamos velocidad mínima, por ejemplo. Nuestro caso es 0.45. Velocidad máxima depende del material del tubo. Nuestra norma nos recomienda hasta 4.5. Ahora los fabricantes para PVC, nuestra norma nos recomienda máximo 4.5. Pero fabricantes de PVC ya nos dicen que pueden resistir hasta más, hasta 6, 7 metros por segundo. Aquí en recubrimiento, fíjense, esto es lo bueno del Seward James, porque nos da esta opción que dice considerar recubrimiento a lo largo de la longitud de la tubería. Entonces, el programa se encarga de hacer todo este chequeo, ¿sí? De que todo, a lo largo de toda la longitud de la tubería, se cumpla con el relleno mínimo. Basta con activarle esta opción. Y claro, necesito tener este modelo, ¿no es cierto? El modelo de terreno, que bueno, pueden ser unas curvas de nivel. Y el programa, en base a estas curvas de nivel, se encargará, porque claro, las curvas de nivel estarán a lo largo de toda la zona de estudio, ¿cierto? Entonces, si las curvas de nivel son de calidad, el programa se encargará de hacer el chequeo en cada parte de la tubería. Esto es importante. Entonces, en relleno, fíjense aquí, pregunta, si la medida será a partir de, ¿no es cierto? Y aquí nos dice, si queremos que sea hasta la corona o hasta la parte inferior, nuestra medida siempre es a la corona. Eso lo indica la norma, ¿cierto? Si el tipo de restricciones de recubrimiento serán simples o en tabla, hay normas que recomiendan rellenos por diámetro. Por ejemplo, dicen para diámetro de 200 milímetros, relleno mínimo tanto, relleno máximo tanto. Para diámetro de 300 milímetros, otro relleno mínimo, otro relleno máximo. Nuestra norma es relleno simple, uno solo, 1.20 sobre la clave del tubo, independientemente del diámetro. Y el relleno máximo, que depende del tipo de material y del nivel freático, esto se lo define también, ¿no es cierto?, con un estudio de suelos. Sin embargo, se encuentran valores recomendados hasta como máximo unos 5 metros. Nosotros, bueno, podríamos dejarle en unos 4. Pendiente, por defecto, fíjense que asigna la mínima del 5 por 1000 y una máxima del 100 por 1000. Estos valores están bien. Yo generalmente los mantengo en un diseño. Y también hay normas que trabajan con pendientes mínimas y máximas en función de los diámetros. Pues nuestra norma ni siquiera menciona pendiente simple, pero entonces nosotros podríamos utilizar esta pendiente para todo tipo de diámetro. Y por lo menos que en todo diámetro asigne 5 por 1000. Tensión tractiva. Si quisiéramos que también incluya el criterio de la tensión tractiva en el diseño, pues lo activamos y le ponemos el valor mínimo en pascales. Es bueno, el programa también cuenta con este tipo de diseño. Entonces, miren, tendríamos velocidad, recubrimiento, que esto, a mi parecer, es de lo más importante que se incluyó en las últimas versiones, porque si no nos tocaba
igual, estar con el perfil a la mano y estar chequeando que las profundidades a lo largo de la tubería se cumplan. Y eso no nos quedaba más que hacerlo manualmente, o si alguien tiene conocimiento de programación en AutoCAD, podría hacerse alguna macro que le cheque, pero ya no deja de ser un poco tedioso estar, ¿no es cierto?, comprobando aparte. Si el programa de diseño lo puede hacer todo a la vez, mucho mejor. Pero hay que saber que eso es lo que... Fíjense en la parte derecha. Aquí tenemos el porcentaje máximo de diseño, ¿sí? Si nosotros activamos esto y aquí le indicamos que máximo considera el 75%, le estamos diciendo al programa que cuando la relación tirante-diámetro llegue al 75%, automáticamente cambia de diámetro, al diámetro superior. Y esto es lo que esto es lo que se adaptaría a las recomendaciones de nuestra norma. Acá, bueno, hay otras opciones si se quieren trabajar con tuberías en paralelo y si se tiene un tamaño eh, de sección máxima. Por ejemplo, si se tiene un lote de tuberías máximo de 500 milímetros, pero nosotros necesitamos un diámetro de 750, bueno, tocará, ¿no es cierto?, limitar el diámetro, pero el número de tuberías puede combinarse. No es muy común eso, no suele hacer, pero el programa también lo permite. Siguiente, las restricciones. Aquí miren, nosotros le podremos, aquí si le activamos esto, el programa reconocerá que puede hacer pozos de salto o cámaras de caída para que no iguale las energías y evite hacerse cortes innecesarios. Ya lo veremos cuando estemos haciendo ejercicios. Y aquí también podríamos darle un valor de seguridad para que siempre haga entre coronas, siempre haya un desfase de unos cuantos centímetros. Pueden ser unos 3 centímetros entre coronas. Y con eso también nos aseguramos un poco, si no consideramos pérdidas de carga en los pozos, pérdidas de energía en los pozos. Listo, bueno, cuando ya empecemos a hacer diseño en Seaware, configuramos esto nuevamente y hacemos un diseño automatizado para ver qué es lo que hace el programa y comparamos con lo que hacemos nosotros manualmente y vamos a ver la utilidad de este tipo de herramientas para diseño automatizado. ¿Sí? Entonces, por la parte de los rellenos intermedios, bueno, cuando utilizamos Seaware no nos vamos a tener que preocupar. Listo, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, quedaría entonces, por favor, ya finalizar la hoja, completarla, ¿no es cierto? Yo les voy a subir para que hagan un ejercicio. Les voy a compartir la información que tenemos aquí. Y lo vamos a hacer con la hoja de cálculo y luego la vamos a hacer con la hoja de Excel. Perdón, con Seaware. Entonces, yo les voy a proporcionar una densidad poblacional para que ustedes aquí tracen áreas, ¿no es cierto? Y sacarán longitudes, tendrán cotas y harán el diseño de este alcantarillado y descargarán en esta zona. Y con eso, bueno, llegamos hasta los perfiles, generamos todo y podríamos concluir con alcantarillado sanitario. Entonces, la siguiente clase ya podríamos centrarnos exclusivamente al ejemplo, ¿no es cierto? Hacerlo totalmente ya con la hoja y finalmente lo hacemos con SeaWare y pasamos al alcantarillado pluvial. Bueno, entonces,
estén atentos a la información que yo les voy a subir para que puedan desarrollar la siguiente tarea. Entonces lo que necesito es que por favor completen la hoja, ya la completen y le hagan las comprobaciones necesarias y ya que quede totalmente lista para que la suban en el sistema para la respectiva calificación. Bueno, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Si no tienen preguntas, les agradezco por su asistencia, su atención y que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Igualmente. ingeniero. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias.